Bien, justo se contactó la compañera nueva. Deme un minuto. Patricio, ¿estás por ahí? Patricio, el autodenominado delegado del curso. Sí, profe. Oye, Patricio, mira, voy a agregar a Estefanía Martínez, que me acaba de escribir, la compañera que se matriculó ayer. La voy a agregar al grupo. Si es que me ayudáis a mandarle el link de Zoom, porfa. Ya se lo mando. No, me metí. ¿Lo mando al grupo? Sí, ahí la agregué. Gracias. Ya. Estaríamos. Entonces, vamos a hacer la revisión, chiquillos, del problema que vimos en el video, que es el problema de los edificios. Fíjense que a diferencia de los otros problemas que habíamos trabajado en los videos, este es un problema cuadrático. Y este problema cuadrático lo vamos a trabajar, en este caso, con un arreglo rectangular. Entonces, habían varias preguntas. Y la primera pregunta que se proponía en el desafío era cuántos departamentos había en el bloque 10, en el edificio 10. Me corrigen si estoy correcto o no, ¿ya? Entonces, la primera pregunta, la cantidad de departamentos en el edificio 10. Respuesta. ...651 ventanas. 651 Sí, Apartamentos. apartamentos. eran departamentos, ¿cierto? Asumiendo que hay una ventana por departamento. Y aquí vamos a utilizar la técnica del descarte. Ajá. ¿Quién tiene dudas con eso? Porque si nadie tiene dudas, seguimos. ¿Quién tiene dudas con eso? Porque si no hay dudas, seguimos. Continuamos. Segunda pregunta. ¿Cuántos departamentos en total tiene el edificio 1240? 9.231.801.
Que son hartos. Sí. Departamentos hay en el edificio. ¿Qué edificio era? El 1240. Sí. Respuesta 9.231.801. 231.801. 101, sí. Y viene la pregunta de rigor. ¿Alguien tiene dudas con eso? Me dio lo mismo, profe. Ya, perfecto. Si no hay dudas, continuamos. Oye, estamos bien. Pero la letra C la vamos a realizar. Que decía, ¿cuántos departamentos en total tiene el enésimo edificio? ¿Y cuántas tiene el enésimo edificio? Para los que hicieron el problema. ¿Cuántos tiene? ¿Nadie lo hizo? Menos 23, profe. ¿Cuánto? Menos 23. No, es el edificio N. Es el que preguntaban, ¿o no? Están pidiendo la fórmula. Danilo Arriagada, ¿Qué pasa, profe? ¿cómo se llega al 9.231.801? Haciendo la fórmula cuadrática, profe, lo que pasaba en la clase pasada. ¿Y qué fórmula le dio? Uy, que lo hice por la calculadora, a ver, espérenme. Pero la C no se puede hacer con la calculadora. La C no la hice, profe. No aparecía, pero después Profe, con 35N menos 23. 35N, Menos 23. no. Yo tampoco caché cómo hacerla, profe. La enésima. Carlos, Carlos Zabaleta, Catherine, Sí, profe, ¿cuánto te dio la última? La fórmula. no la hice. ¿Y las anteriores? Es que, ¿sabe qué? Me confundí y yo hice, la única que hice fue la de los puntitos. No hizo las de los edificios. No me rete, no. ¿Dudas con la última? ¿Quién no entiende por qué es 6n² más 5n más 1?
Yo no entiendo, profe. Ya. Veamos, analicemos. Son 2. 2. Somos 2 los que no entendemos, digo. Ah, más 1. Miremos. Yo Veamos acá. tampoco, profe. Ya, Danilo, lo vamos a realizar entonces. Miren. ¿Cuántos departamentos había en el edificio 1? 9. No, No. 12. 12. 12. ¿Y en el edificio 2? 35, ¿Y en el edificio 3? 70, ¿Y en el último? 117. 117. Claramente esto no sigue una regularidad lineal, ¿cierto? No. Sigue una regularidad cuadrática. Pero si nos fijamos, el primer edificio, podríamos decir que de base tiene 4, 4. Y el segundo de base tiene 7, 7. Y el tercero, 10, y el último, 13. 13. Entonces, si nosotros miramos la base, esta parte de aquí, tiene 4. Esto tiene 7. 7, Eso tiene 10. Y eso tiene 13. 13. Pareciera que el ancho del edificio sigue una secuencia, porque dice 4, 7, 10, La de 3 en 3. y el último era 13. 13. Y la altura también sigue una regularidad, parece, porque aquí Sí. la altura es 3, 3, 5, 5, 7, 7 9. y 9. Entonces, la altura también sigue una regularidad. Y por ende, pareciera que la multiplicación de esos dos numeritos, que es la base por la altura, me termina dando el resultado final. Porque 4 por 3 es Sí. 12, 7 por 5, 35. 7 por 5, 35, 10 por 7, 70 y 13 por 9, 117. 117. Entonces, si yo esto lo ordeno, como siempre lo hemos venido ordenando, al ordenarlo en una tabla, podría decir que aquí está el edificio, aquí está el número de departamentos, y tendríamos que en el edificio 1 hay 3 12. por 4, que son 12. En el edificio 2, Ahí 5 por 7, al revés, ¿cierto? 5 por 7 es 35. 35. Esto lo voy a ampliar más para que quede mejor. Lo vamos a hacer bien ordenado.
Entonces, aquí vamos a poner la base. Aquí vamos a poner la altura. Y aquí vamos a poner el número de departamentos, que es el total. Entonces, vamos a dejarlo bien ordenado acá. En el 1, en base hay 3, en altura hay, 4. o al revés, ¿o no? Sí. Era 4 y 3. En el 1 hay 4 y 3, y en total hay 12. En el 2 Hay 7 hay y 7 5. y 5, y en total hay 35. 35. En el 3 Hay 17. 17. hay 17, y en total hay 70. 70. En el 4 hay 13 y 13 9. y 9, y en total 117. 117. También podríamos hacer una proyección en el 0. Siempre importante. Si hacemos la proyección, ¿cómo quedaría? 1. Base. Y altura, 1. y por el tanto el total sería y con eso es suficiente para poder hacer una fórmula con la fase n, donde ahí viene la fórmula. Entonces, vamos viendo elementos. La base sigue una regularidad lineal, porque va de cuánto en cuánto, 3 en 3. va de 3 en 3. Va de 3 en 3. Si va de 3 en 3, ya tenemos una parte de la fórmula, ¿o no? Sí, profe. ¿Cuál sería esa parte? 3n más 1. 3n, Más 1. y lo voy a escribir en colores. 3n más 1. La altura, ¿de cuánto en cuánto va? De 2 en 2. De 2 en 2. Por lo tanto, la fórmula sería 2n más 2n 1. más 1. 2n más 1. Tenemos la de la base y tenemos la de la altura. Hasta ahí está la mitad de la pega hecha. Pensando en la prueba. Estamos en la fase n. Pensando en la prueba. Porque la otra parte de la fase es limpiar esa estructura. Porque, ¿qué formulita iría ahí? 1. No. ¿Qué fórmula va ahí? 3n más 1 por 2n más 1. Ya, sería entonces, si acá está la multiplicación de esos dos, si acá está la multiplicación de esos dos, si acá está la multiplicación de esos dos, y así sucesivamente, entonces la tendencia indica que acá tiene que ir la multiplicación de esos dos factores. ¿Y cómo los multiplicamos? Como dijo el 3 por compañero, 2. vamos a escribir acá, 3n más 1 multiplicado por 2n más 1. Para multiplicar eso, que en el fondo es la base multiplicada por la altura, para multiplicar eso lo hacemos término a término. 3n multiplicado por 2n, 6n. no.
¿cuánto es 3n multiplicado por 2n? Se suma Y ahí entonces donde vienen los primeros fantasmas. ¿Cuánto sería 3? 6n al cuadrado, profe. ¿Cuánto? 6n al cuadrado. 6n al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este tipo de expresiones, los números van con los números multiplicados y las letras con las letras. ¿3n por 1? 3n. Cada vez que nosotros tengamos una expresión multiplicada por un número, se mantiene la letra y se multiplican los números. De n. Después, uno por 2n. 2n. Se mantiene la letra y multiplicamos los números. Y después nos quedaría la última. 1 por 1. 2. ¿Cuánto? 1, profe. 1. Reprobado. Tendríamos entonces que esto es 1. Ahora, los cuadrados con los cuadrados se unen, los n con los n también, y los números solos también se unen con los números solos. Eso se llama reducción de términos semejantes. Vamos a colocar acá. Esa reducción de términos semejantes, nosotros la podríamos hacer. Esto lo vamos a anotar como un ayuda a memorias aquí. Y esta reducción de términos semejantes nos indica que el 6n no tiene otros n, perdón, los 6n cuadrados no tiene otros n cuadrados para poder ser comparado, por lo tanto quedaría 6n cuadrado. Estos n sí se pueden juntar, por lo tanto 3n más 2n 5. son 5n. 5n. Y acá nos queda el 1. ¿Ya? Por lo tanto, la formulita que debería ir acá sería 6n cuadrado más 5n más 1. Que es lo que estaba ahí arriba, ¿no? Entonces, esa fórmula me da la cantidad total de departamentos. Por ejemplo, si yo esta fórmula la reemplazara en n igual 3, es decir, pensemos que yo la reemplazo.
6 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 1. Si eso lo llevo a la calculadora tal cual, ¿cuánto me da? Y ahí se van a dar cuenta que ya es necesario empezar a trabajar con calculadora o con emuladores de calculadora. ¿Cuánto da eso? Si el n lo reemplazo en 3. 34. ¿Cuánto da, perdón? 34, profe. Me da. Es 3 al cuadrado, no es 6 por 3. Exacto. Sale 70. Sale 70, ¿cierto? Volvamos a poner 6 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 70, profe. 1 da 70. O sea, si el n lo reemplazo en 3, el resultado es 70. El resultado es 70. Miren, si el n lo reemplazo en 3, el resultado Ah, es, ya, sí, profe, ahora sí que sí. ¿sí? Y si el n lo reemplazo en 4, me debería dar 117. Por lo tanto, si el n lo reemplazo en 10, me debería dar 651. Y si lo reemplazo en 1240, me debería dar ese número para corroborar si está correcto o no. Lo importante es que esta es la fórmula. Y esa es la fórmula que también se pide. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar este primer video. ¿Ya? Vamos a cortar el video acá. En el mismo link nos juntamos en un minuto más porque les voy a dar una tarea para trabajar. ¿Ok? Y ahí pasamos la lista. Ya, profe. Nos vemos en un minuto.